Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Corrales Trading. Podrán ver su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales continuaron con ganancias en medio de buenos datos de empleo de Estados Unidos e impulso generado por estímulo monetario del Banco Central Europeo. Recordemos que básicamente la recuperación de la economía de los Estados Unidos ya está básicamente consolidada de crecimiento, viene un poco débil, pero viene con consistencia, mientras que Europa, digamos que faltaba por inyectar ese estímulo y eso fue lo generó entonces las ganancias en los mercados internacionales de la semana pasada, mientras que las acciones locales repuntaron durante la semana, pero se mantienen dentro del comportamiento lateral. Recordemos que tenemos buen impulso por parte de los mercados internacionales, pero lo que ha sido el aumento en tasa de interés por parte del Banco de la República y el aumento en el IPC han generado entonces un freno en el movimiento alcista para las acciones locales. Datos económicos del viernes: tuvimos Estados Unidos creó 217.000 empleos en mayo, por encima de los 213.000 esperados. La tasa de desempleo se mantiene en 6.3%, no hubo variación. Recuerden que a medida que la tasa de desempleo empieza a disminuir, la probabilidad de tener incrementos en inflación aumenta y por lo tanto estaremos muy atentos la próxima semana al IPC para saber qué va a pasar con la política monetaria de la Reserva Federal. Ese será el punto clave por ahora. Crédito del consumidor en Estados Unidos crece en 26.800 millones en abril, es el nivel récord desde 2000, pues por lo menos tengo la gráfica desde el año 2000, vale la pena que la traigamos a la pantalla porque pues, digamos, no tengo registros desde de años anteriores, así que tuvimos el crédito del consumidor y este es el registro del 35.900. Si nos vamos a años anteriores, no, esto fue balanza comercial, perdón, crédito del consumidor, aquí está los 26.800 y quiero que vean cómo está la dinámica de crédito en los Estados Unidos. Eso también genera la posibilidad de continuar con ese retiro del estímulo y tarde o temprano entonces tener movimientos para controlar una posible inflación. Recordemos que el ISM manufacturero y no manufacturero estuvieron mostrando ascensos en precios. Solo sabemos cuándo, el 18. Esta semana es ausente de fundamentales. El 18 conoceremos mayor información sobre el particular. Mientras tanto, los mercados continúan con tranquilidad. El VIX continúa descendiendo. No hay por ahora una volatilidad significativa en el mercado. La tranquilidad es el común denominador. Y a medida que hay tranquilidad, pues básicamente la volatilidad disminuye. Estaremos atentos a cuando empecemos a tener entonces los registros de inflación, a revisar si la volatilidad puede incrementarse o no, pero por ahora, como un denominador, es un mercado tranquilo. En cuanto a los mercados asiáticos, acciones de la región presentaron leves ganancias en medio de mejora en datos económicos de Japón. Así que continuamos con algo de mejora en los datos de la economía japonesa. Recuerden que también estuvo fuerte con estímulo, también tuvo algo de aumento de inflación por temas de impuestos. Y el PIB final de Japón para el primer trimestre se revisa al alza de 1,5 al 1,6% y la confianza del consumidor en mayo en Japón mejora de 37 a 39.3 puntos por encima de los 37.7 esperados. Así que por ahora los datos siguen siendo buenos. Lo importante es que la inflación se mantenga controlada para continuar con el impulso alcista. Y Europa también amanece con ganancias. Optimismo se mantiene en la región luego de estímulo monetario del Banco Central Europeo. Recuerden que después de estos estímulos pues se mantiene lo que es el optimismo en las economías y esto puede durar un buen tiempo, así que por ahora simplemente hay tranquilidad en Europa. La confianza Centix del inversionista de la zona euro para junio retrocede de 12.885. El mercado estaba esperando una mejora, pero pues no obstante estos datos vienen, digamos que previos a lo que se fue el recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo, que se demoró un poco y por eso el mercado estaba algo pesimista, pero ya apareció ese recorte. Colombia inicia la jornada ausente de fundamentales. Tendremos elecciones el próximo fin de semana. Por ahora el inicio es ausente de fundamentales económicos, lo mismo que en los Estados Unidos. Las noticias cuando vienen. Mañana seguimos ausente de fundamentales. Los datos económicos importantes vendrían para el jueves y viernes. El viernes también tendremos las minutas de la Reserva Federal. Así que los datos relevantes de la semana vendrán para jueves y viernes. El viernes tendremos el IPP de los Estados Unidos y las minutas de la Reserva Federal. Así que como un denominador puede ser básicamente la indecisión y la escasa volatilidad. Así que en términos generales, los mercados internacionales abrirían la semana con escasa volatilidad e indecisión ante escasez de fundamentales. No se descarta que la tranquilidad se mantenga en los índices internacionales.
Recuerden que Colombia está debatiendo entre la tranquilidad en los mercados internacionales y el aumento en la inflación, así que podríamos permanecer con ese sesgo lateral con leve presión a la baja. Ya vamos a revisar acción por acción. Recordemos entonces que tenemos el aumento en el IPC local. Índice Dow Jones continúa con impulso alcista, llegando a la primera resistencia de los 17.100. Después del rally de las últimas 3 jornadas, no se descarta que empezamos a tener algo de indecisión en esta zona, algo de dificultad en el ascenso. Básicamente empezamos a llegar a una zona de resistencia importante para el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, continúa también con comportamiento lateral. El lateral no es solo de Colombia, es básicamente de la región, con baja volatilidad, esperando un panorama mucho más claro, sobre todo en el IPC de los Estados Unidos. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que hasta ahora rompió el promedio móvil de 200. Si lo comparamos con el IPSA, el movimiento fue hace mucho tiempo atrás, casi 2-3 meses. Así que si rompe los 16 puede continuar a 16.517. El dólar en el mercado local continúa bajo presión bajista. La presión bajista obedece al flujo interno y básicamente se revertirá solo con el IPC. Por ahora ya empezamos a llegar a zona de soporte 870-860. Vamos entonces hacia zonas de soporte en el dólar. Vamos a buscar cuando aparecen compradores. Y en cuanto al WTI, continúa con indecisión en este momento, cotizando a cerca de $103 por barril, así que continuamos entre 101 y 104. No hay una tendencia definida tampoco para el WTI. Euro, que recuperó bastante terreno después de que el mercado contemplara que ya estuviera descontado el estímulo monetario en Banco Central Europeo. Posiblemente también permanezca con algo de lateralidad entre 37 y 35. Por ahora simplemente hay un comportamiento lateral. Pasemos a nuestro mercado, donde la palabra lateral se va a repetir mucho más. Seguimos 700-720. Recordemos que le dimos algo más de fuerza a esa resistencia por el aumento en el IPC y aumento en tasa de interés por parte del Banco de la República, y 1650 como soporte. Continuamos con comportamiento de indecisión. El cierre del viernes fue con algo de presión bajista después de la publicación del jueves del IPC en la noche por parte del DANE, así que el comportamiento lateral sigue siendo el más importante. 700-720 contra 650 y 50% de probabilidad de ascenso como de descenso por técnicos. MACD está en cero y la tendencia ha perdido fuerza. Claramente es un comportamiento lateral. Los fundamentales sí, lo único que lo mantiene al alza básicamente es la tranquilidad en los mercados internacionales. Un posible descenso en los mercados internacionales aumentaría la presión bajista que tiene el aumento en el IPC local y podríamos generar mayor presión a la baja. Por ahora, la indecisión es el común denominador para el índice Colcap. Banco de Bogotá, misma situación, 70 contra 68, no hay cambios. Ruptura de alguno de los dos niveles nos daría posibilidad de nueva tendencia. Por ahora el comportamiento lateral es el común denominador. Bolsa de Valores, fuerte ascenso el día viernes. Tenemos noticias en diarios económicos sobre la posibilidad de nuevas reglas que permitan el ingreso a pymes hacia la emisión de bonos, no sé exactamente si acciones. Un decreto 1019-2014 que permitiría a 2.000 empresas cotizar en la Bolsa de Valores. Posiblemente esto haya generado el repunte, un buen volumen en las últimas 2 jornadas, y se mantiene ahora sobre el 21. Importante, si logra mantenerse sobre el 21 podemos volver a la zona de los 22. Si rompe los 21 a la baja volvería a los 20, posiblemente ya con la noticia podamos tener algo de avance adicional hacia los 21, 22, 3, perdón, hacia los 22, 22, 3 como siguiente nivel de resistencia. No sé cómo lo vaya a tomar el mercado, pero pues la última vez con temas de milas y mercados adicionales fue que tuvimos un rally alcista. El mercado puede estar cambiando un poco de sesgo con ese fundamental importante los 21. Mientras se mantenga puede estar avanzando 22, 22, 3. Haremos seguimiento a ver cómo se comportan las velas y el volumen, a ver si nos puede generar un nuevo sesgo alcista. Resistencia más importante 22.80, 22.90. Esa resistencia será importante ya que es el promedio móvil de 200 periodos. Celsia no logra pasar los 6.000, lo intentó el día viernes pero no ha podido. Recuerden que si no logra pasarlo pronto y por el contrario rompe los 5.920, si hay ruptura de 5.920 la baja podría volver a descender hacia zona de 5.700, 5.600. Si logra romper los 6.000 al alza podría volver hacia los 6.100, 6.200. Cementos Argos continúa dentro de la indecisión, no pudo cambiar durante la semana. 11, 10, 500 siguen siendo los dos niveles importantes. Solo la ruptura de algunos de estos dos niveles nos daría nueva tendencia. Por ahora continúa el comportamiento de indecisión para lo que sería este activo. Cementos Argos 11 contra 10, 500. La ruptura de alguno de los dos niveles nos podría dar tendencia posible. Cemex Latam Holding continúa presionando el 18, continúa entonces con tendencia alcista.
17.600 como la zona de soporte. Mientras logra aguantar el 17.600 hay posibilidad de avanzar a 18.719. Si no, si pierde los 17.600 volvería hacia la zona de los 16.600. Importante esos 17.600 como soporte para intentar romper lo que es ese triángulo de continuación de tendencia. Estamos ya en la resistencia de los 18. Canacol sigue con estabilidad, con bajo volumen, con lateralidad entre los 13 y los 12.300. Vela doji el día viernes con bajo volumen, simplemente continúa con ese comportamiento de indecisión. Así que estamos 13 contra 12.300, el que rompa primero nos dará tendencia. Mientras esté sobre ese 12.300 aún existe la posibilidad de la tendencia alcista. Son los mismos dos niveles de la semana pasada que no logran romperse ante la indecisión que mantiene nuestro mercado. Con concreto, logra impulsarse levemente, se ve pequeño sesgo, aunque no hay mucha liquidez. Igual mientras esté sobre 1400 aún puede volver a 1500, solo que no hay una liquidez significativa, son los dos niveles importantes. La ruptura del 1400 lo llevaría a 1340 como siguiente zona de soporte como escenario probable. Corficol sigue entre su 38.500 y 37, sigue sin definir tendencia, el volumen también ha disminuido, declara comportamiento lateral en todos los indicadores. Ahí está la indecisión de buenos datos económicos, pero aumento en inflación en tasa de interés. Por ahora continúa el comportamiento lateral, solo rompiendo 38.500 puede avanzar a 40, rompiendo 37 volveríamos a 35.300. Por ahora, lateral sigue siendo el comportamiento más importante. Lo mismo para Ecopetrol, que sigue 3.600 contra 3.400, hasta que no se conozca mayor información, mayores fundamentales fuertes, porque hay muchas noticias, también la negociación con los sindicatos, pero pues digamos que el tema de costo fijo sobre costo variable, o sea el apalancamiento operativo de Ecopetrol es muy bajo, así que el tema de la huelga, o bueno, si hay huelga, que no creo, pues básicamente por ahora sigue el comportamiento lateral, 3.600 contra 3.400, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, hasta que no tengamos mayores fundamentales. Empresa de Energía de Bogotá logra pasar el 1500, aunque se devuelve un poco el 1550, perdón. Si logra aguantar el 550 puede avanzar al 600, 620. Si lo vuelve a perder el 1550, el descenso podría volver a 1480 con un poco más de fuerza. Importante que se mantengan por encima del 1550 para volver a tener algo de sesgo alcista también. La tendencia ha perdido fuerza en este activo. Construcciones del Cóndor, 1350 como la zona de soporte y 1450 como resistencia. Mientras se mantenga sobre el 350 aún puede continuar dentro de lo que se puede ver aquí en poquitas líneas como tendencia alcista para Construcciones el Cóndor. Sigue Enca, 10.4, 10.6 como resistencia, 9 como soporte, no hay liquidez, no ha marcado precio desde el 4, son los dos niveles importantes por ahora. ETB frena un poco el día viernes, no, de hecho no marcó precio el día viernes, el 5, el jueves fue la última vez que marcó precio, se mantiene sobre 4.40, mientras esté sobre 4.40 aún puede volver a 4.80 y 500, por ahora 4.40 sigue siendo el soporte de un sesgo alcista que se puede divisar en esta línea de tendencia. Éxito frena el viernes, recordemos el aumento en tasa de interés e inflación también está presentando mucha divergencia. Nuestros activos han empezado a presentar divergencia en el MACD, los activos de componente cíclico. Entonces, llevamos el 30.931 como el soporte. Si lo rompe, podría generar caídas adicionales a 29.800 y 29. Si logra aguantar el 31, puede volver hacia los 32.600 y mantenerse dentro de ese comportamiento de divergencia. Importante los 31, 20.900. Ya algo de presión vendedora con las dos velas del día viernes. Recordemos también el aumento en inflación y en tasa de interés. Grupo Argos no ha podido pasar los 22. Recuerden que para anular la presión bajista debe pasar los 22. De lo contrario existe todavía probabilidad de volver a 21 y 20.300. Si logra pasar los 22 podría volver a 22.800, 23.100 como niveles de resistencia. Grupo Aval presionando un poco a la baja el 1300 con buen volumen. Eso abre la posibilidad de 1260 si no recupera pronto los 1310. Si logra recuperar los 1310 podría volver a 1340, 1350. 1310 aparece como resistencia, 1260 como siguiente nivel de soporte. Grupo Sura, 38.400 contra 38, la zona de soporte.
Si logra aguantarla, una y sesgo alcista hacia los 39.740. Si pierde los 38, 438.000, ya perdería la tendencia alcista y podríamos tener una presión bajista adicional. Recordemos que también se está presentando divergencia en este indicador y la divergencia aumenta la probabilidad de cambio de tendencia. Esto iría con los fundamentales de aumento en inflación y tasa de interés. Vamos con ISA, que encuentra resistencia entre los 9.300 y 9.400. Recuerden que esa es la zona de resistencia más importante. Si no logra pasar pronto esa zona, existe todavía la posibilidad de volver hacia los 8.800, 8.700. Por ahí hay algo de retraso en Sogamoso hacia meses de junio y julio. Así que por ahora, pues simplemente ese 9.300, 9.400 sigue siendo resistencia. Los soportes en la zona de los 9.000, 8.700, 8.600. Leve presión bajista si no logra pasar esos niveles de 9.300, 9.400. Isagen ya empieza a estabilizarse, mantiene volatilidad de bajo volumen, pero la idea es que se mantenga entre 9.60 y 8.40 como el escenario probable de estabilización después de la volatilidad presentada en movimientos anteriores. Mineros, el oro, $1.254 la onza, permanece por debajo de 2.800, mientras esté por debajo de los 2.800 todavía mantiene tendencia bajista, 2.700, 2.600 la zona de soporte. Nutresa, impulsándose, pero con vendedores el día viernes, en la zona de los 27.600, 27.400, está en la zona de resistencia. ¿Qué sucede? Ahí están chocando los compradores con vendedores. Esta vela nos muestra ese comportamiento con la pequeña cola de techo. Si vuelve a presionar los 27.300, rompe 27.300 a la baja, podríamos estar cayendo hacia los 26.400 como escenario probable. Si logra aguantar esos 27.300, existe la posibilidad de romperlas hacia los 28.400, 28.500. Continuamos entonces con preferencial. Esta vez no me los voy a saltar. Preferencial aval. Importante los 1300. Si pierde los 1300, abriría la probabilidad de caídas a 1260, 1270. Si no, solo rompiendo 1320, podría volver a tener sesgo alcista. 1300 contra 1320, los dos niveles importantes. Preferencial Avianca Holding. Ya empiezan a aparecer levemente vendedores en esta zona. Recordemos los promedios móviles de 20 y 40 periodos. 3920 contra 3800. Si pierde los 3800, podríamos volver a 3600, 3400. Si logra romper los 930, pondría en riesgo la tendencia bajista y abriría la puerta hacia los 4200. Estamos en la zona de resistencia, donde las velas con colas de techo, hombre colgado, doji lápida, empiezan a mostrar entonces la lucha entre compradores y vendedores en zona de resistencia de promedios móviles de 40 y 20 periodos. 3930 contra 3800, los dos niveles importantes. Preferencial Bancolombia. Continuamos con preferencial Bancolombia. Logra aguantar el día viernes con una pequeña vela envolvente, envuelve la anterior. Recordemos que tiene que aguantar esa zona de los 27, 27, 100 para volver a tener presión alcista hacia los 27, 829. De lo contrario, si llega a romper los 26.800, o sea el mínimo del día viernes, y cerrar por debajo, quiere decir que abriría la puerta a una nueva presión bajista hasta 26 y 25.500 como primeros niveles de soporte. Importante entonces los 26.800 como zona de soporte para mantener ese sesgo alcista. El mercado luchó la semana entre compradores y vendedores. Importante ese 26.800 para definir el escenario probable. Preferencial Carvajal Empaques. No hay liquidez, última vez 21, no vamos a dar niveles porque no he vuelto a negociar. Preferencial Semargos sigue entonces entre sus 10.900 y 10.500, 10.400. El que rompa primero nos daría un escenario probable de tendencia, por ahora sigue siendo lateral. Preferencial Da Vivienda pone un poco de freno, tenemos los 29, esta vela es un techo en pinzas, una vela importante que incluso envuelve la anterior o la supera. Así que la zona de los 29, 28.900, 29 es una zona de resistencia. Si no logra pasarla, hay posibilidad de descenso hacia los 27, 26.300. Si logra pasar los 29, iríamos con movimiento alcista otra vez hacia los 29.700. También presenta divergencia en términos del MACD, por lo que importante esos 29, 28.900 como resistencias. Y para terminar, PREC, Pacific Rubiales, fuerte descenso, rompe el soporte de corto plazo que se tenía 37.100. Ahora, los 36.900 es la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de los 36.900,
existe posibilidad de corrección. Ahora miramos cuáles son los escenarios de corrección posibles para lo que es Pacific Rubiales. Vamos a usar el retroceso de Fibonacci. Hay dos formas de medir este movimiento. Donde inició el rally, vamos de acá a acá, nos dan soportes en el más importante en 35, entre 35 y 34.300. 35.000, 34.300 por el retroceso de ese movimiento. De lo contrario, si tomamos todo el rally previo, 33 a 32. El punto, ¿cuál es el siguiente? Tenemos esos niveles de posible retroceso. El punto clave es estar pendiente de las velas. A medida que el mercado desciende, existe mientras esté por debajo de 36.900, la presión sigue siendo bajista. Vamos a mirar cuándo aparecen compradores en las velas y cuándo aparecerían para poder intentar de nuevo el sesgo alcista. De lo contrario, mientras estemos por debajo de los 36.900, la presión a la baja continúa hacia niveles de soporte. No sabemos exactamente cuál va a ser el movimiento importante, aunque esta zona del 34, 34.300 dentro de todas las líneas que trazamos, vamos a dejar como la zona más fuerte. Tenemos esta gran vela con algo de volumen. Tenemos los promedios móviles 20, 40 y 200 en esos niveles y también 61.8 de todo el retroceso del primer movimiento. Así que estaremos pendientes. Hay algo de presión bajista mientras esté por debajo de los 36.900. El soporte más importante es 34.300 a 34.000 para Pacific Rubiales. Así que en términos generales nuestro mercado sigue sin tendencia. Los fundamentales nos llevan un poco más hacia la presión bajista, básicamente por el aumento en inflación y en tasa de interés, sobre todo en activos de componente cíclico como consumo, construcción y financieras, mientras que el mercado internacional sigue en movimiento de tranquilidad y de baja volatilidad. Recordemos que el comportamiento de lunes, martes y miércoles podría ser el mismo ante ausencia de fundamentales importantes. Pasemos entonces a las preguntas. La caída de casi el 4% de PREG el viernes se ajusta a los técnicos. Sí, digamos que básicamente se rompe el soporte de corto plazo que veníamos actualizando y posiblemente los compradores hayan decidido tomar algo de utilidad después del rally previo y eso generó el movimiento fuerte. Así que lo que vimos posiblemente ha sido un comportamiento de toma de utilidad. ¿Cuál puede ser el posible precio de Isagen si se realiza la venta? La valoración sigue estando entre los 2.800 y 3.200, sigue siendo el rango probable. Todo depende si hay una puja significativa y hay bastantes compradores y vendedores. Esto puede incrementar el precio incluso hasta los 3.400, 3.600 si hay la posibilidad de una puja, pero pues no tenemos una verdad revelada, simplemente son proyecciones y valoraciones con base en escenarios probables. ¿Qué tan fuerte considera puede ser el rebote de BBC? ¿Cuál sería el precio objetivo? No sé qué tan optimistas vayan a estar en términos de BBC. La noticia no va a tener un impacto de corto plazo, pero el mercado a veces se emociona. Esto pasó con todo este movimiento del MILA. Después cuando el MILA pues inició un movimiento lento, pues no hubo mayores cambios. Pero dentro de toda esta caída tiene espacio hasta los 23 y 25 si el mercado logra tomar optimismo significativo en la compañía. Por ahora nos deja el 21, 20 y 50 como soportes más fuertes. Igual le haremos seguimiento en el corto plazo a ver si hay volumen que empiece a acompañar la tendencia y aumente las probabilidades de ese tipo de movimientos. Podría repetir la información de ETB. 440 sigue siendo el soporte, 480 la resistencia, leve sesgo alcista aunque hay bajo volumen en el activo. ¿Qué parámetros se usan en el RSI? En este RSI tenemos 14 periodos. La zona de sobrecompra y sobreventa está en 30 y 70, pero se está realizando con 14 periodos, perdón. Favor repetir Ecopetrol, 50% de probabilidad de ascenso como descenso, continúa dentro de su comportamiento lateral a la espera de mayores fundamentales. ¿Qué puede ser lo más seguro que puede pasar con Avianca teniendo en cuenta lo fundamental y lo técnico? Esta conjugación que muestra. La tendencia sigue siendo bajista por ahora, así que en el corto plazo la indecisión podría ser el común denominador. Lo sabremos la próxima semana con el IPC de Estados Unidos si los vendedores tomarán más fuerza o no, pero por ahora la indecisión es el común denominador, por lo menos para el inicio de esta semana. El tema de las lecciones afecta a los activos. ¿Eso a qué empresa hace referencia, Omar? Por favor. Elecciones, no lecciones. El tema de las elecciones afectaría a activos como la venta de Ecopetrol, la venta de Isagen, podría generar. Vamos a ver cómo toma el tema de las elecciones el riesgo país, los inversionistas internacionales, pero por ahora no se nota mayor impacto sobre las elecciones en temas del mercado general. Como riesgo sistémico no se está viendo un comportamiento
En caso de que lo veamos, pues lo estaremos hablando en el comité. ¿Qué hay de verdad en que la caída de PREC es por la tecnología STAR? Recuerden que ya falta poco tiempo. La última caída fue eh, esta última caída de PREC. Vamos a analizar PREC. ¿Dónde está? Se me perdió. Pacific Rubiales. Esta última caída fue cuando se anunció que iban a tomar 30 a 45 días para el proyecto STAR. Ya estamos cerca y pues pronto se conocerá si el proyecto funciona o no funciona. Así que ya estamos dentro del rango de posible de rango de fechas donde posiblemente conozcamos ese tipo de información. Así que eso podría aumentar la volatilidad también. No sé exactamente cuándo se conozca esa información. La uso ya advirtió huelgas y Ecopetrol insiste en el contrapliego. Bueno, toca mirar qué tan fuerte sería la huelga, pero pues digamos que por ahora dejémoslo, digamos que básicamente en comportamiento lateral hasta que no veamos un fundamental. Una de las premisas que tiene Charles Henry Dow en su teoría es no hay que buscar el cambio de tendencia, sino encontrarla e irse con ella. Así que por ahora pues la tendencia sigue siendo lateral. El día que una vela muestre un comportamiento fuerte, pues daríamos ese cambio de tendencia. La tendencia de mediano y largo plazo en Ecopetrol sí siguen siendo bajistas. Puede repetir Isagen y Avianca. Isagen posible estabilización entre 3.940 y 3.840. Y Avianca está en la zona de resistencia donde el 3.930 es el promedio móvil de 40, la zona más importante. Las velas muestran una pelea entre compradores y vendedores. El proyecto está afectando PREC, posiblemente ya estamos dentro del rango donde se conocerá si el proyecto pasa o no pasa. Bueno, entonces iniciamos semana de posible escasa volatilidad. Recuerden que tenemos el tema del IPC y estaremos atentos a cada activo con base en la tendencia de cada uno. Muy buen día entonces para todos.